Yo los necesito muchísimo. Necesito su ayuda. Kamala y yo necesitamos desesperadamente su ayuda. Mientras tanto, el expresidente Donald Trump le hizo saber a la comunidad latina que tiene muy presente a los hispanos y que para él su voto de cara a las elecciones presidenciales es muy importante. Lo hizo con un particular video que publicó en su red social Truth Social, en el que Bailando Ritmos Latinos asegura que él es la mejor opción para las familias hispanas y la economía estadounidense. Ay, 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 por Dios. Yo voy a votar por Donald Trump. Donald Trump. La buena vida. Por Trump. La economía. Por Trump. Hazlo por tu familia. Latinos por Donald Trump. Ay, 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 por Dios. Yo voy a votar por Donald. Y ojo al dato de hoy, el número de latinos elegibles para votar ha aumentado constantemente durante 2 décadas. Más de 36 millones son elegibles este año, un aumento de casi 4 millones en solo los últimos 4 años, según el Centro de Investigación Pew. En total, ahora los latinos representan casi el 15% de los votantes elegibles. De este 15%, un tercio de los electores están en California. Hay otros estados importantes y que son bisagra, como Arizona y Nevada, donde los latinos constituyen aproximadamente 1 de cada 4 votantes elegibles. Hora del análisis en el informativo USA y saludamos a esta hora a Luis Montes, analista político y estratega demócrata, quien nos acompaña desde Nueva York. Señor Montes, un gusto tenerlo. Buenas tardes, Jason. Y en Florida saludamos también al politólogo, escritor y analista republicano Julio Schilling. Bienvenido al informativo USA. Encantado, Jason, de estar con ustedes. Comienzo primero con el señor Montes. El presidente Joe Biden, como lo vimos, reconoce desde un restaurante mexicano en Arizona que para ganarle al expresidente Donald Trump, como lo hizo en 2016, necesita el voto latino y casi que les implora el apoyo. ¿Usted cree que Biden teme perderlos o que ya los perdió? Bueno, hemos visto que en las encuestas sí se ha notado por lo menos un declive en la aprobación de los latinos, ¿verdad? Para el presidente Biden. Creo que eso es importante porque pone en relieve la importancia del voto hispano y en ese sentido creo que va a forzar a ambos candidatos a ponerle atención a la agenda hispana. Ojalá que sea una oportunidad para poder construir y para poder ejercer una influencia a nivel nacional que por mucho tiempo, ¿verdad? Básicamente no ha estado presente. Hemos visto cómo han habido presidentes afroamericanos, vicepresidentas afroamericanas, ¿verdad? Tenemos un par de senadores, pero en realidad a nivel nacional no hemos tenido una figura importante que pueda tomar ¿verdad? ese rol. Creo que en esta elección probablemente sea la primera de muchas que pueda poner en relevancia, ¿verdad? Que pueda poner eso, la importancia del voto hispano, particularmente porque, como mencionaba, los estados de Arizona, Nevada, ¿verdad? Van a ser el mismo Georgia, van a ser importantes para la definición de la elección. Ahora voy con el analista republicano Julio Schilling. Le habla Claudia Burizati. También le doy la bienvenida y podemos ver a Trump bailando ritmos latinos, pero al mismo tiempo está diciéndole a los migrantes que la mayoría son criminales, acusándolos de envenenar la sangre del país. ¿No lo lleva esto a perder el apoyo del voto latino? Saludos, Claudia, y de nuevo un placer estar con ambos hoy. Mira, estamos viendo una estampida de los hispanos que viven en los Estados Unidos hacia el Partido Republicano y muy particular al candidato Donald Trump.
por el caos, y eso es debido simplemente al gran caos que hay en los Estados Unidos en cuanto a la economía, en cuanto a precisamente una frontera sur que está abierta, que está propiciando mucho crimen, no por supuesto todos los que están entrando, pero sí, y esto está confirmado, de grupos que en muchos casos, en el caso por ejemplo de cárceles en Venezuela, que el dictador Maduro pues está facilitando, y yo creo que los videos pues, de lo que está ocurriendo en ciudades como Nueva York, en Chicago, dan muestra de eso. Esto hay que entender que hay los hispanos que viven en Nueva York, los hispanos que viven en otros lugares también están sintiendo el impacto. Entonces, cualquier cosa que se pudiera atribuir a que el presidente Trump puede o no puede haber dicho, yo creo que podemos argumentar acerca de que si usa en ocasiones tal vez un lenguaje no apropiado, no en el sentido sobre todo político, no es lo más aconsejable. Sin embargo, la realidad es que, por ejemplo, por la frontera sur entra el 90% de la droga que entra a los Estados Unidos. Un Estado de Derecho necesita que se respeten las leyes de inmigración. Entonces los hispanos, muchos de ellos que llevaron años esperando para entrar, para respetando las leyes, ven esto con gran asombro y gran disgusto, más que están sintiendo el impacto también en el entorno económico, porque la inmigración ilegal deprime los sueldos de todos los estadounidenses, incluyendo los que son de origen hispano. También saluda al señor Luis Montes, analista y estratega demócrata, porque también hay hechos que hablan, señor Luis Monte, en momentos cuando la oposición venezolana está siendo víctima de una arremetida sin precedente del madurismo, sobre todo María Corina Machado y su entorno. Hay quienes recuerdan todas estas decisiones del gobierno de Joe Biden frente a la dictadura de Maduro, el levantamiento de sanciones que aún no vuelven, la liberación de Alex Saab. Todo esto no va generando como una sensación de abandono frente al latino, los que están allá, frente a los sátrapas de América Latina, y la gente que vive en Estados Unidos no la alejaría precisamente de la opción de Biden. Definitivamente hay mucho por mejorar, pero ese tipo de políticas en realidad no tiene mayor efecto en el voto, digamos, hispano de Estados Unidos. ¿Verdad? Venezuela es simplemente, ¿verdad?, un asunto que juega muy bien en el sureste de Florida, pero en el resto del país simplemente eso es algo que no tiene mayor. El hispano, por tradición, tiende a votar por asuntos domésticos, ¿verdad? Tiende a votar como hemos visto en los últimos meses, la economía se ha mantenido una inflación cerca del 3%, que ya está casi controlada. Ha incrementado el número de trabajos, ¿verdad? El crecimiento de trabajos se ha mantenido bastante fuerte en Estados Unidos, y hemos visto cómo en realidad esto que se predecía que iba a ser una catástrofe económica en el cuarto del 2023 y hasta en el primer cuarto del 2024, hemos ¿verdad?, logrado ese aterrizaje suave que tanto se hablaba, ¿verdad?, en esto, en términos económicos. El crimen que tanto le gusta hablar, ¿verdad?, a la gente republicana. De hecho, en las ciudades azules, en las ciudades demócratas, ha registrado ¿verdad?, una caída bastante importante. En Nueva York tenemos cifras de hasta el 15% del declive. En D.C. Igual tenemos alrededor del 11%. En Illinois, en Chicago, precisamente tenemos alrededor del 13%. Esas son estadísticas importantes que hablan y que desmitifican ¿verdad?, esa historia, ese cuento chino que se trata de contar acerca de esto. Y creo que esos son los asuntos importantes al final. La creación de trabajo, la creación de empresas por parte de hispanos se mantiene fuertemente a la alza. De hecho, la mayor cantidad de empresas creadas en Estados Unidos son por hispanos, y creo que eso al final son los asuntos importantes. El acceso a la salud se ha logrado mantener desde la reforma de salud que se logró.
a pesar de que esto se ha dado, la inversión en la infraestructura que está generando muchos de esos trabajos, empresas privadas que están siendo contratadas por el gobierno para poder construir estas infraestructuras. Muchas de esas iniciativas que tuvieron que pasar por el Congreso fueron precisamente negadas o fueron votos no de parte de los republicanos, y así como también la propuesta esta bipartidista de parte, ¿verdad?, para tratar el tema migratorio. Claramente ha quedado evidenciado que para el Partido Republicano es más importante tener el problema, en discusión, estar hablando de la frontera y todo eso, que en realidad buscar una solución. Por primera vez, el presidente Biden y la bancada, tanto en la Casa de Representantes como en el Senado, demócrata propuso ¿verdad?, en compañía con republicanos, propuso una propuesta bastante seria para poder tratar el tema, pero vimos cómo Trump, a través del Speaker Johnson, el portavoz Johnson, básicamente bloqueó esto de pasar, a pesar de gozar con más de 60 votos en el Senado. Creo que esto es importante y pone en evidencia básicamente dónde es que está verdaderamente el Partido Republicano en términos de la solución de los problemas que agobian a la población de Estados Unidos. Quiero preguntarle al señor Schilling, por lo que ha visto del candidato republicano Donald Trump, ¿hay una estrategia definida, una campaña para marcar la diferencia hacia los latinos? ¿Cree usted que Trump va a hacer algo para convencerlos de que voten por él? Mira, primero, Jason, no puedo dejar por alto la pregunta importante que le hizo Claudia a mi oponente, y me parece un horror la respuesta que ha dado. En efecto, ha dicho que los hispanos de los Estados Unidos no les importa nada lo que estén apostando a la oposición venezolana, sobre todo en la persona de María Corina Machado, una amiga personal mío, y dando que eso realmente no es importante. Por supuesto que es importante y por supuesto que es vergonzoso la posición de la actual administración de estar en confabulación no solo con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, sino con quien da las órdenes en Venezuela, que es la dictadura castrista. Es una vergüenza que den una respuesta de ese tipo, sobre todo en estos momentos donde tanto en Venezuela como en Cuba se le está reprimiendo a la oposición y a la figura de María Corina. Es algo inimaginable que en vez de estar abogando y decir, no, como hispanos en los Estados Unidos, si no lo saben, si no entienden lo que está pasando, tenemos que alinearnos con la oposición en Venezuela, con la oposición en Cuba, con la oposición en Nicaragua. No, ha dicho, eso no importa. Aquí lo que le importa es pues la economía. Y otra cosa, es completamente falso la política y el desastre de los 10 millones de personas que han entrado ilegalmente desde que Joe Biden se hizo cargo de la Casa Blanca, tiene nombre y apellido. Él revirtió toda la política de Donald Trump, la política de que había que quedarse en México. En efecto, tuvo un impacto impactante. En un año de Joe Biden entraron más personas que entraron en los 4 años de Donald Trump. Y pidiendo más dinero para seguir una política fallida es un insulto. Que lo que tienes que hacer es reforzar las leyes. Y Jason, las leyes existentes al problema. Y precisamente esto en noviembre es cuando va a quedar demostrado la gran deserción de los hispanos en los Estados Unidos. Y no estamos hablando solo de votantes cubanos, venezolanos, nicaragüenses, que sin lugar a duda, por el factor de la complicidad del actual gobierno estadounidense con estas dictaduras, pues hay un partidismo obvio que va por la posición, no tanto por el partido, porque incluso muchos demócratas que están matriculados dentro del Partido Demócrata van a votar por el candidato republicano, por la política errada que la actual administración ha estado llevando, sino hispanos de otros países que ven su futuro muy disminuido por el alza del crimen. Yo no sé con qué dato, con qué cara puede decir que el crimen en Nueva York ha bajado. Pues lo está comparando con ¿qué? Con el mes anterior, con el otro mes. Que lo compare en épocas antes de precisamente estar promoviendo todas estas políticas de ultraizquierda, y se dará cuenta que es un caos. Habla con cualquier persona que vive en Washington, por favor, cómo se sienten de estar navegando por el sistema
de transporte público, porque están caminando las calles. O sea, esto tiene nombre y apellido y eso es parte del enfoque socioideológico de la actual administración, que es desastroso, y los hispanos están rechazando eso. Por eso, ese es el mensaje más fácil, decirle, ¿están ustedes mejor hoy que hace 4 años? Ya con eso tienen convencido a los hispanos de los Estados Unidos a votar por el candidato del Partido Republicano. Quiero agradecerle muchísimo a los dos, tanto a Julio Schilling, politólogo, escritor, analista republicano, y también quiero obviamente agradecer a Luis Montes, analista político y estratega demócrata, por habernos acompañado en el informativo USA.